Bueno, hermano, vamos a leer la palabra del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, leemos los versos del 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú hablas a nuestras vidas. Nos revelas tu voluntad, mostrándonos el camino por el cual quieres que andemos, Señor. Danos ahora un corazón humilde para obedecer las verdades que tienes para nosotros. Que tu Espíritu nos guíe, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie sobre el Evangelio de Mateo, en esta ocasión en el capítulo 26 del 57 al 68. Y el estudio lo hemos titulado El juicio ilegal e injusto de Cristo. Bueno, todo lo relacionado con el juicio de Jesús fue ilegal e injusto. Si no fuera por las implicaciones de lo que estaba sucediendo con el Hijo de Dios, podríamos con toda seguridad calificar aquello como un circo lleno de mentiras y de burlas. Pero el aspecto de seriedad en lo que estaban ellos ejecutando con toda perversidad contra el santo Hijo de Dios. Bueno, el sistema judío no actuó de modo justo ni misericordioso en los juicios a los que sometieron a nuestro Señor. Podemos decir que el Sanedrín violó prácticamente todo principio de su propio sistema de jurisprudencia. A Jesús lo juzgaron de una manera ilegal, sin que primero se le hubiera acusado de cometer un delito. Lo juzgaron de noche. Lo hicieron en privado. No se le permitió ninguna defensa. Y los testigos de cargo fueron sobornados para que atestiguaran falsamente. Cuando uno mira todo esto y lo compara con los juicios que hoy vemos, por ejemplo, en América, uno se queda pasmado, ¿verdad?, ante tanta injusticia e ilegalidad. Jesús fue ejecutado el mismo día que fue sentenciado. Y en consecuencia, los jueces no pudieron haber ayunado en el día intermedio que debió haber transcurrido y por lo tanto no tuvieron oportunidad de reconsiderar su sentencia. El único procedimiento que fue de forma apropiada fue lo que los evangelios relatan cuando a Jesús le ofrecieron la bebida estupefaciente. Por eso fue llevado a cabo por los soldados romanos, no por los representantes del Sanedrín,
Allí dice la palabra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, en el verso 23, Marcos 15, 23, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Bueno, este pasaje de Mateo, de este capítulo 26, estos versos del 57 al 68, encontramos la revelación de 5 aspectos de ese trato ilegal e injusto al que fue sometido nuestro Señor. Vamos juntos a considerar cada uno de ellos. En primer lugar, la convocatoria ilegal e injusta del mismísimo Sanedrín. Verso 57 y 58 dice: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Bueno, habíamos dejado a los discípulos huyendo cobardemente allí en el verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Huyeron atemorizados. Y después, los alguaciles del templo, los soldados romanos y los demás que prendieron a Jesús, se lo llevaron. Se lo llevaron, aquí dice que al sumo sacerdote Caifás. No obstante, cuando comparamos con otros evangelios, tenemos más información. Por ejemplo, se nos dice por Juan que antes de llevarlo a Caifás, Juan capítulo 18, verso 13, si alguno puede leerlo, por favor, Juan 18, 13. O sea, no hay contradicción en los evangelios, solo que hay evangelios que se enfocan en un aspecto y otros en otro. Cuando los acoplamos, tenemos mucha más información sobre lo que sucedió en la vida de Jesús. Bueno, entonces después que le llevaron primeramente a Anás, suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año, después fue llevado a el sumo sacerdote Caifás, en cuya casa y de manera ilegal, rompiendo las reglas que ellos mismos habían establecido, dice que estaban reunidos ¿quiénes? Los escribas y los ancianos. Además estaba el concilio supremo judío, dice el verso 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Todo el mal se había confabulado. El príncipe de las tinieblas estaba usando de una manera tremenda a estos instrumentos del diablo. El máximo tribunal judío o el máximo tribunal del judaísmo se había convocado ilegalmente en la noche para tratar de una manera también ilegal a un hombre que no había sido procesado. Por favor, sé que van a estar una y otra vez, y si no lo están, háganlo, viajando al presente, a lo que conocemos de los procesos judiciales en Estados Unidos de América, el país de la libertad. No le estoy invitando a que recuerde los procesos judiciales de sus propios países, porque sabemos que todos estos procesos judiciales, específicamente los cubanos, sabemos que son un circo, que es todo una payasada. La persona cuando se enfrenta a un juicio en Cuba,
ya la sentencia la tienen. Solo lo que hacen es un teatro. Y la defensa, lo menos que hace es defender. Termina hundiendo al defensor. Pero compárelo con los juicios acá. ¿Cómo se le da tantos derechos al acusado o al que va a ser juzgado? Y tantos derechos se violaron, se pisotearon con el Hijo de Dios. Aunque no tan inteligente como su suegro, Caifás era un tipo taimado, corrupto. Él también despreciaba la veracidad y la rectitud de Jesús, porque representaba un juicio a la propia y lamentable miseria del sumo sacerdote. O sea, la rectitud de Jesús era una acusación para ellos mismos. Durante este tiempo, también dice el verso 58, se nos ofrece aquí la información de dónde estaba Pedro. ¿Dónde estaba el intrépido Pedro? El temerario Pedro. ¿Dónde estaba el sanguíneo Pedro? Bueno, dice que Pedro estaba ¿qué? Siguiendo de lejos a Jesús. Esas palabras nos ofrecen un detalle muy importante. No es suficiente con seguir a Jesús. Debemos seguirle de cerca. Cuando seguimos a Jesús de lejos, nos metemos en problemas. Recuérdense a Pedro, lo vamos a ver ahora mismo. Bueno, Pedro seguía a Jesús de lejos. Primero la casa de Anás y después al patio, dice, hasta el patio del sumo sacerdote, Caifás. Él viajaba con una mezcla conflictiva de cobardía y compromiso. Pedro trató de estar cerca de su Señor mientras la prudencia se lo permitía sin ser descubierto, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. El hecho de que Pedro y otros más estuvieran sentados en el patio del sumo sacerdote revela otra infracción más que se había cometido de lo que era el protocolo legal judío. Como ya dijimos, al Sanedrín se le permitía celebrar juicio, un juicio que involucraba pena capital solo en el templo y de manera pública. La reunión que hicieron en casa de Caifás violó ambas estipulaciones. En otras palabras, mientras más meditamos en esto, más podemos encontrar las injusticias que se cometieron contra el Hijo de Dios. Bueno, vivimos en un mundo lleno de injusticia, porque donde quiera que estemos los seres humanos está la injusticia. Porque la Biblia dice claramente que no hay justo ni aún uno. Eso te incluye a ti. Eso me incluye a mí. Estamos conscientes de nuestra injusticia. Por eso podemos apreciar la gracia de Dios. Pero hay otros que se creen buenos y se pasan la vida parados encima de un altar que ellos mismos se construyeron. Les encanta el aplauso de otros y que la gente lo vean como santo. Eso es autoengaño, porque no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Así que si mañana, o no mañana, si todavía en nuestra mente está el recuerdo de un trato injusto al que fuimos sometidos, tenemos que dejarlo en las manos de Dios y pedirle que nos ayude a digerir esa injusticia. Y lo mejor que podemos hacer es ponerla en sus manos, porque en realidad todos somos injustos. Pero cuando miramos al Señor, aquel de quien dice la Biblia, el justo, por los injustos, el Cordero sin mancha, el perfecto y santo Hijo de Dios, no solo fue llevado a la muerte de una manera brutal, a una muerte brutal, sino de una manera
injusta, totalmente injusta, sin el más mínimo derecho. Se pisotearon todas sus libertades. Fue tratado como si no valiera absolutamente nada. De verdad que cuando meditamos en eso, más trabajo nos cuesta entenderlo. Bueno, llegamos a tener un reflejo profundo de la maldad que alberga el corazón humano. Pero no logramos comprender la plenitud de la gracia que Dios nos otorgó al enviar a su Hijo, a el Dios que se hizo carne, aquel sobre quien Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Pero esto es solo el comienzo, convocatoria ilegal e injusta. Ahora, una conspiración ilegal e injusta para condenar al Hijo de Dios. Verso 59 al 61. Dice la palabra del Señor: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron. ¡Qué tremendo! Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Los representantes de Dios, aquellos que defendían la ley y que supuestamente debían honrar verdaderamente a Dios, tenían un pacto con la maldad, con la mentira. Los principales sacerdotes se mencionan en forma separada, tal vez porque fueron los primeros instigadores del arresto de Jesús. Dice el verso 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palo, de parte de los principales sacerdotes. Pero Mateo clarifica, además, los ancianos y todo el concilio o Sanedrín también estaban presentes. El concilio tenía la facultad de actuar solo como juez y jurado en un procedimiento legal. El concilio no tenía la autoridad para inventar mentiras o instigar acusaciones. Solo podía adjudicar casos que se le llevaran. Pero debido a que estaban cometiendo una violación y no tenían acusación formal contra Jesús, estaba obligado a actuar de manera ilegal, como fiscal, a fin de llevar a cabo el plan que ya habían fraguado de condenar y ejecutar al Señor. En consecuencia, dice la Biblia que sus miembros buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. O sea, no podían andar en la verdad. No podían ser transparentes y honestos. Porque si lo hacían, no podían condenar a Jesús. Pero ellos tenían una idea que habían albergado y con todo su corazón malvado querían realizarla, matar al Hijo de Dios. Haciendo lo que querían hacer, no estaban obligados. Sabemos que por encima de ellos estaba la mano de Dios llevando adelante su plan, pero eso no los excusa. Querían matarle. Y debido a que Jesús era inocente, dice claramente la Biblia que no lo hallaron. De no haber sido Jesús, de haber sido cualquier otro ser humano, tal vez tú o yo, indudablemente habrían encontrado algo que fuera cierto. Pero no contra el Hijo de Dios. Dice que no lo hallaron, solo a través de la mentira, el falso testimonio. Los miembros del concilio se hallaban tan controlados por un odio
diabólico contra Jesús, que estaban dispuestos a hacer lo que tuvieran que hacer. El fin le justificaba los medios. Aunque esos medios significaran violar la misma palabra, violar la misma regla bíblica y rabínica de justicia, lo que querían era matar a Jesús, entregarle a muerte, porque Jesús era un estorbo para ellos. La persona de Jesús era una acusación viviente contra su vida de hipocresía y mentira. Por eso Jesús dice: a mí me aborrecieron. Y le digo a sus discípulos: a ustedes también le van a aborrecer, porque ustedes no son del mundo. Si conmigo lo hicieron, contigo lo van a hacer también. Pero dice la palabra que aunque lo intentaron, no lo hallaron. No pudieron esgrimir una acusación legítima contra Jesús. Y eso que dice la Biblia, que emplearon ¿qué? Muchos. Allí montaron sus testimonios falsos, trajeron testigos, y durante ese primer intento de lograr fabricar una acusación, incluso los muchos testigos que estaban dispuestos a cometer perjurio, no pudieron inventar una historia que encajara, no pudieron pasar el examen, ni siquiera en ese procedimiento corrupto y parcial. Como eran falsos testimonios, no concordaban entre sí. Miren lo que dice Marcos 14, 56. Marcos 14, 56, si alguien puede leerlo. O sea, eso es lo que hace la mentira. Cuando se obra con mentira, la mentira no puede encajar. No importa cuántos mentirosos busques, nunca se van a poner de acuerdo. Porque eso pasa cuando se trabaja con mentira. La frustración de la asamblea siguió creciendo, hasta que dice que al fin vinieron dos testigos falsos con una acusación que parecía que podían usar. Ellos dijeron que Jesús dijo: puedo derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Bueno, el relato más detallado de Marcos informan que ellos afirmaron que Jesús declaró. Marcos 14, 58, si alguien puede leerlo. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Fue realmente eso lo que había dicho Jesús? Bueno, si queremos saber, recordemos lo que él realmente dijo. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fíjense lo que Jesús dijo. ¿A qué se estaba refiriendo? A su cuerpo. Ellos sacaron una conclusión retorcida, equivocada. Ellos pensaron que Jesús se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, el edificio, aquel que había acabado de limpiar. Pero no era eso lo que Jesús estaba hablando. Marcos dice que ni aún así concordaban en el testimonio, porque esa es la mentira. Y estos eran hijos de su padre, el padre de la mentira. Cuando habla de suyo habla mentira, engaño. Por eso, cuando alguien toma ese camino tan peligroso, está tomando la forma del diablo. A veces hay personas que acuden a la mentira
para lograr ciertas cosas. Y se van acostumbrando. Le van agarrando el gusto. Y la mentira se vuelve en una manera de vivir. De hecho, la sociedad contemporánea la usa mucho. Es más, se ha convertido en el aceite que suaviza las relaciones hoy. Porque toda la gran mayoría vive con mentiras. Y a veces hay cristianos que también usan mentiras con una facilidad tremenda. Hay que tener mucho cuidado, porque la mentira no es un pecado sin importancia. Es tan serio que en el libro de Apocalipsis se habla de que los mentirosos serán lanzados al lago de fuego. Y todos los mentirosos. Aquí vemos una exposición clara de la mentira. ¿Y usada para qué? Para dañar y destruir al Hijo de Dios. Ese es el verdadero objetivo de la mentira, hermanos. Diga la verdad y se va a librar de muchos problemas. Diga la mentira y se verá en un problema tras otro. Todas esas mentiras lo que hacían era ayudar, digamos, a resplandecer más al Hijo de Dios, porque no encajaban. Quienes definitivamente estaban en juicio ese día fueron aquellos que juzgaron al perfecto y sin pecado Hijo de Dios. Porque Él había venido a morir. Había sido enviado por el Padre. Tenía que morir. Y aquellos que le estaban condenando un día serían juzgados o serán juzgados. Aquel tribunal de hombres perversos, pecadores, injustos, llenos de odio, un día van a comparecer ante el tribunal celestial de Dios, el juicio ante el gran trono blanco, y serán eternamente condenados al lago de fuego. ¡Qué tremenda responsabilidad! Al estar cometiendo semejante barbaridad. Tercero, vamos a ver la confrontación ilegal e injusta para que Jesús se autoincriminara. Verso 62 al 64. Si alguien puede leerlo, por favor. Levantándose el sumo sacerdote le dijo: no responden nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, tratando de que Jesús se autoincriminara, el sumo sacerdote y funcionario que estaba presidiendo le dice: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? No sé, quizás Jesús, mirando directamente a los ojos de Caifás, calló. Dice la Biblia que callaba. Y esto despertaba más la consternación del sumo sacerdote, ya que los testimonios de los dos hombres no encajaban, habrían sido rechazados por el tribunal. Una respuesta de parte de Jesús no solo habría sido inútil, sino que hubiera dado cierta apariencia de legitimidad a toda esta parodia, a todo este falso testimonio y todos los procedimientos legales. Pero Jesús escogió callar. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, dice la Biblia. El silencio de la inocencia. Nada que probar, nada que demostrar. Nosotros a veces tratamos de defendernos dejando que nuestra lengua se desboque, ¿verdad? Intentando probar nuestra inocencia. Pero con Jesús no fue así. Era el silencio de la dignidad, de la integridad, de la confianza infinita en el Padre Celestial. Era el silencio de un corazón que se había sometido a la voluntad de Dios para salvarnos. Era un silencio en que las palabras mentirosas contra él resonaban en los oídos de estos jueces culpables y corruptos.
y de aquellos testigos falsos que se habían levantado porque habían sido sobornados. Ahora, incitado por ese silencio, que lo que hacía era acentuar más la falta de justicia, el furioso sumo sacerdote siguió acusando a Jesús y exclamó: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, lo estaba tratando de que confesara quién era, y usó un juramento, ¿verdad? Jesús finalmente le responde y le da la afirmación que el Sanedrín había estado esperando oír. Tú lo has dicho. El relato de Marcos hace aún más explícito el reconocimiento de la condición mesiánica de Jesús y de su deidad. Dice que el Señor declara en Marcos 14:62, yo soy. Entonces, refiriéndose al Salmo 110:1 y a Daniel capítulo 7, verso 13, Jesús agrega: y además os digo que desde ahora veréis al Hijo de Dios sentado, el Hijo del Hombre, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En otras palabras, yo soy el Mesías. O sea, no solo soy el Mesías, el Hijo de Dios, sino que un día me verán glorificado con mi Padre en el cielo y regresando a la tierra como juez. Bueno, de hecho, aquí hay una clara afirmación de que Jesús va a regresar. Va a regresar. Vino la primera vez como siervo a morir por los pecadores. Regresará por segunda vez como juez a juzgar a esos que le desprecian. El tema de la segunda venida de Cristo es un tema trascendental en la Biblia. Es un tema que a todos nos debe importar, porque es algo que está en el futuro. Un futuro del cual tú y yo podemos formar parte, si Dios lo permite. Pero su muerte es un hecho que ya pasó. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, estamos mirando en cierta manera a su sacrificio pasado, que es importante, que es el comienzo de nuestro andar, que es el corazón del Evangelio. Pero falta una parte importante, y es que después que somos salvos, tenemos la esperanza de su regreso. Él lo hará. El Hijo del Hombre era un título comúnmente reconocido del Mesías. Fue usado más a menudo por Jesús que cualquier otro. Dice que con poder, una designación figurada de Dios. Al no haber querido recibir a Jesús como Señor y Salvador, los miembros del Sanedrín, estos impíos, habían sellado su perdición y después lo iban a enfrentar como juez y verdugo. Un día, el acusado se convertiría en acusador y los jueces en los juzgados. Vamos a ver la condena ilegal e injusta, versos 65 y 66. Hermano, ni por un momento se vaya a creer estas payasadas. Todo era un teatro. Tras la confesión inequívoca de Jesús, lleno de horror, el sumo sacerdote rasga sus vestiduras diciendo: ¡ha blasfemado! Era también su intención manipular a los que allí estaban y lograr su objetivo.
Él rasgó sus vestiduras ceremonialmente. Ahora, no lo hizo porque estaba con dolor o indignado ante la supuesta deshonra del nombre de Dios. Más bien, su corazón estaba lleno de alegría y alivio porque al fin había encontrado algo para condenar al Hijo de Dios, algo que había salido de su propia boca. Y por medio de este teatro, Caifás dio de manera dramática la apariencia de que estaba defendiendo el nombre de Dios. Pero en su interior se estaba regodeando de esa victoria ilegal e injusta, diabólica. Entonces el sumo sacerdote, de forma retórica, le pregunta a los miembros del concilio: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y dice de inmediato: he aquí mismo, ustedes han oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Él no se tomó el trabajo de pedir los votos y que los escribas tabularan los resultados según exigía el protocolo judicial. Simplemente pidió apoyo verbal y ya el hombre estaba condenado. Todos dijeron a una sola voz: es reo de muerte. Marcos, en el capítulo 14, verso 64, dice algo. Si alguien puede leerlo. Habéis oído la profecía, ¿qué os parece? Todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Por favor, mire eso. Dice que todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. La sentencia que nosotros merecemos cayó sobre el Hijo de Dios. Todos nosotros somos dignos de muerte, no Jesús. Por eso dice la Biblia que la paga por el pecado es muerte. Cuando tú escuchas que eres un pecador, estás escuchando que has transgredido la ley de Dios y que quebrantar la ley de Dios implica un castigo. Todo quebrantamiento a cualquier ley humana hay un castigo. ¿Cuánto más a la santa ley de Dios? Y la Biblia dice que todos somos pecadores, todos somos dignos de muerte. La razón por la que podemos escapar a la muerte es por la gracia divina, un favor que no merecemos y que Dios nos otorga. En su voluntad nos amó y envió a su Hijo. Podemos escapar porque Él se ofreció por nosotros. Ese es el corazón del Evangelio. Él ocupó tu lugar y el mío en la cruz. Él murió y su muerte abrió un camino. No quiere decir que los cristianos no vamos a morir. Un día nos llegará el momento. Pero ahora la muerte ya no es algo que nos produce terror. Porque dice la Biblia que perdió su aguijón. Porque Dios nos ha dado la victoria. La muerte para nosotros es una puerta que nos lleva a la presencia de Dios. Y ni ese tránsito, que no podemos decir cuánto será, o qué tiempo, no sabemos. Lo que sí dice la Biblia es que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ni en la muerte misma vamos a estar solos. Ser cristiano es comenzar un viaje con Jesucristo sin final. Piénselo, la grandeza del Evangelio, de la fe cristiana. Comenzar un viaje en la presencia de Jesús, con la compañía de Jesús, sin nunca más estar separados de Él. La muerte nos quita el velo que hoy nos impide mirar al Dios vivo y al mundo espiritual. Cuando estemos en el cielo, entonces conoceré como fui conocido. De este lado conozco en parte, pero cuando estemos allá, le veremos claramente. Como dice Pedro, a quien amamos sin haberle visto. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Ninguno de nosotros ha visto físicamente a Jesús. Pero aquellos que amamos a Jesús estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él.
Porque a través de la fe le hemos conocido y por esa fe nos seguimos relacionando con Él. Ahora miren la conducción ilegal e injusta al tribunal. Versos 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Aquí se perdió todo decoro, toda decencia. El Supremo Tribunal de Israel degeneró en una chusma grosera y sin sentido. Con total falta de inhibición, la aristocracia religiosa del judaísmo, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, los fariseos, los saduceos, dejaron al descubierto su decadencia verdadera. Dice que algunos de ellos que le escupieron. ¿Alguien le ha escupido a usted el rostro? ¿Qué haría usted si alguien le escupe el rostro? La reacción humana le cuesta quedarse, ¿verdad? Así, calmado. No he tenido esa experiencia y creo que muchos de nosotros tampoco. Un puñetazo en pleno rostro. No recuerdo. Pero cuando es algo contra otro ser humano, bueno, nos damos cuenta que la violencia es parte de la naturaleza humana. Desde que el pecado hizo entrada en el mundo, entró la violencia. Y ustedes recuerdan la historia de Caín contra su hermano Abel. Se convirtió en el homicida de su propio hermano. Desde el mismo comienzo que entró el pecado, las cosas se trastornaron. Desde ese fatídico día hasta hoy, la humanidad ha venido cegando las consecuencias de sus decisiones. Vivimos en un mundo brutal. La Biblia llama a estos tiempos peligrosos. Hay personas que se comportan peores que los animales. La gente está en la calle esperando la oportunidad para hacer pedazo a otro. Esto es una selva llena de leones. Yo decía el miércoles lo que sucedió hace unos días, unas imágenes dolorosas que estaban allí y que las han puesto por todas las noticias de un hombre, si se le puede llamar hombre, que atacó a una mujer anciana, creo que asiática, simplemente porque era asiática. Y allí en aquellas imágenes brutal, aquellas imágenes, ese hombre le fue encima y le dio 125, si no me equivoco, puñetazos. La mujer sobrevivió de milagro. Bueno, lo primero que a veces uno dice, ese tipo estaba endrogado. Miren, hermano, eso es lo primero que la gente saca en una sociedad donde la gente ha aprendido a evadir sus responsabilidades. No hay justificación para eso. No lo hay. Pero bueno, al final no nos queda otra cosa que decir. Este es el mundo en el que vivimos. Mundo peligroso, violento. Todo a consecuencia del pecado. Pero por un momento ahora imagínese la escena en la que estamos meditando. ¿Quiénes eran los que escupían y golpeaban? ¿Quiénes eran los que daban puñetazos? Ahora, imagine contra quién lo estaban haciendo. Y en lugar de escupir sobre Jesús, le arrojaban maltrato verbal al rostro también. Lucas 2, 22, 64 dice que le vendaban los ojos
y le decían burlonamente: profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? O sea, si tú eres profeta, adivina quién es el que te está golpeando. Dice también Lucas 22:65 que decían muchas otras cosas injuriándole. Yo cada vez que leo esto, no lo puedo entender. O sea, no puedo entender por qué Jesús no los consumió en ese momento. O sea, sí sé teológicamente, fui a un seminario desde que empecé a leer la Biblia, en una iglesia me enseñaron, Él tenía que pagar en la cruz por nosotros. Y doy gracias a Dios porque ese es el corazón del Evangelio. Pero la verdad, yo siempre llego al mismo punto. La gracia de Dios no la puedo entender. Por eso la gracia no es para entenderla, sino para recibirla. No puedo entender que Dios fuera a tal extremo para salvarnos, que Dios se humillara de una manera tan profunda. Esta es una historia muy familiar, la conocemos, la leemos cada vez que abrimos los evangelios. Es un reflejo de la máxima expresión de la gracia divina. Cuando usted se detiene y dice: ¿quiénes eran esta pandilla? Esa chusma grosera que hablaba de Dios y no le conocía, y contra quién estaban haciendo semejante barbaridad. No solo lo llevaron a un juicio injusto, violaron todas las leyes, pisotearon sus derechos, sino que llegaron a la agresión física. No, pero esto solo era el comienzo. Sabemos lo que hicieron con Jesús al azotarle. Cuando vi por primera vez la película La Pasión de Cristo, que independientemente que pueda haber tenido algunos errores, una de las cosas que más me impresionó fue cómo ellos lograron llevar adelante la escena de la crucifixión. Aquellas imágenes se impregnaron en mi mente. Y algunos calificaron esa película de violenta, demasiado sangrienta, pero en realidad eso fue lo que hicieron con el Hijo de Dios. Dice que lo molieron. Molido fue por nuestros pecados. Luego lo colgaron en una cruz, y no con ese trapito que lo ponen. No, a los criminales los crucificaban totalmente desnudos. O sea que el nivel de humillación llegó bien profundo. Yo no puedo llegar a entender. Solo puedo decir: Señor, gracias. Y les digo que no lo logro entender porque mientras más me conozco, y yo no estoy hablando de ustedes, hablo de mí. No es que yo tenga una doble vida, ni sea un pastor que disfraza a un asesino en serie. Pero no soy bueno. No fui bueno antes, ni lo soy ahora. Si puedo llamarme justo es porque el Señor me justificó. Pero ni aún después de haber conocido a Cristo dejamos de pecar. Es más, a veces hacemos cosas terribles, una y otra vez. No solo uno se pregunta: Señor, ¿cómo fue que me salvaste? ¿Qué vistes en mí para salvarme? Dice la Biblia: recuerda de dónde el Señor te sacó. No había absolutamente nada en mi vida que pudiera motivar a Dios a salvarme. Nada. Pero no solo en mi vida. En la vida de ninguno de nosotros. Ahora, no es que no hubo nada, es que no hay nada por lo que Él siga con nosotros. Y haya empeñado su palabra y diga: vas a llegar al cielo porque yo lo he prometido.
y no es tu fidelidad, no lo es. Muchas veces hacemos cosas peores que la gente del mundo. Actuamos con hipocresía igual que esta gente. Y aún así Cristo murió por nosotros. Aún así Él pagó por nosotros. Aún así dice la Biblia en 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, no respondían con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bueno, hay cosas que a veces puedo digerir mejor. Pero cuando creo que alguien ha cometido una injusticia contra mí, me molesta profundamente. No puedo calmarme, porque digo, esto no es justo. Pero cuando leo esto, veo que el Hijo de Dios renunció a todos sus derechos. Y digo, Señor, ayúdame a renunciar a mis propios derechos. Esos derechos que a veces reclamo con tanta fuerza porque me parece que es injusto. Y cuando alguien comete una barbaridad contra alguien que amo, más me molesto. Yo no voy a olvidar una noche que llegó Débora a la casa después de haber terminado en el Publix y se pone a hablar y a decir que lo que le había pasado. Que llegó un señor allí a la caja y por haberle visto el aspecto de latina, la ofendió y le dijo muchas groserías. Cuando Débora me estaba haciendo ese cuento, yo lo que tenía deseo de montarme en el carro e ir a buscar a ese tipo. Y les digo sinceramente, no dormí esa noche. Estaba lleno de ira, porque me parecía injusto. Pero cuando uno lee esto, hermanos, tiene que decir, Señor, ayúdame a ser como tú. Yo sé que no es fácil renunciar a nuestros derechos, pero tú lo hiciste. Dice la Biblia, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El Evangelio se trata de Él, hermanos. Solo de Él. Él es el centro, el corazón. Cuando nosotros de alguna manera con nuestra soberbia y arrogancia desplazamos a Cristo, estamos quitando la gloria. Que el Señor nos ayude a valorar lo que hizo por nosotros en la cruz. Ese es el corazón de todo lo que creemos y de todo lo que amamos, hermanos. Ese mensaje no lo vas a escuchar en ninguna parte. No. Por eso creo que el cristianismo es la fe auténtica y el mensaje del Evangelio es el único medio por el que el hombre puede llegar al único y sabio Dios, al único Dios verdadero. Usted no escucha, escuche bien, usted no va a escuchar un mensaje como este que forma parte del Evangelio en ninguna parte. Los dioses de otras religiones son dioses vengativos, que cobran a aquellos que se rebelan. No hay un Dios que se ha hecho carne y haya muerto por los hombres. Ese mensaje que a la vez que es tan simple, es tan difícil de aceptar por la arrogancia humana. Es el mensaje que para mucha gente le es locura, porque no lo pueden entender. Pero ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a proclamar al mundo, a decirlo con fidelidad, porque ya Él hizo todo. Nosotros no vamos a hacer nada, solamente contar la gran noticia de lo que hizo el Hijo de Dios. Que Él nos ayude, hermanos, a ser fieles, proclamando la verdad. Que el Señor nos bendiga.